نبي 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 رسول 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 رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Las alabanzas sean para Allah, Señor del Universo, y sus bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, de quien hoy celebramos el próximo aniversario de su nacimiento, con su familia purificada y con todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Y la maldición de Allah caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Antes de darle paso a Sheikh Ibrahim, me vais a permitir que os lea un texto que escribí hace unos días sobre el tema de la unidad islámica. Dice así: todos los seguidores de Ahlul Bayt alayhi salam conocemos a través de las narraciones transmitidas por ellos alayhi salam que el próximo 17 de Rabiul Awwal se conmemorará un nuevo aniversario del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que los musulmanes sunni, según lo transmitido por sus hadices, conmemoran este aniversario el 12 de Rabiul Awwal. Entre una fecha y otra solo 5 días de diferencia, ni siquiera una semana. El fallecido Imam Khomeini rahmatullah alayhi, el gran sabio que revivificó el Islam en nuestro tiempo después de siglos de letargo, vio en esta fecha, en esta celebración, un momento ideal para intentar reducir las diferencias existentes en la comunidad islámica y una oportunidad para unir las filas de los musulmanes y procurar el acercamiento entre las dos ramas del Islam. Por lo que tras el triunfo de la revolución islámica en Irán, propuso institucionalizar esta semana como la Semana de la Unidad Islámica, llamando a los musulmanes, tanto chiíes como sunníes, a reflexionar sobre la necesidad que tiene la comunidad islámica en general de alcanzar un objetivo común, de luchar por la unidad de los musulmanes, lo que no quiere decir uniformarlos. Todos los musulmanes, tanto chiíes como sunníes, comparten lo esencial de sus creencias y prácticas: la creencia en la unidad divina, en la profecía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en el Corán, el Salat, el ayuno de Ramadán, el Hajj. Son otras las causas y no las creencias y prácticas fundamentales los que los han mantenido separados a lo largo de los siglos. Desde entonces, cada año en diferentes lugares del mundo se vienen celebrando distintos actos durante esta Semana de la Unidad, al objeto de concienciar a los musulmanes de esta necesidad esencial. La comunidad islámica en general debe darse cuenta de que solo la unidad y la solidaridad entre los musulmanes les permitirá ser rescatadas de las garras de los enemigos del Islam, no de los enemigos de los sunnis o de los chiíes, sino del Islam en su conjunto. Estos enemigos, encabezados por los Estados Unidos, el sionismo y los colonialistas históricos añorantes que tras siglos de dominar a los musulmanes y ante el temor de perder esa posición de privilegio, a modo de neocruzados han emprendido una nueva campaña contra los musulmanes bajo el pretexto de los extraños atentados ocurridos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001 y su presunta lucha contra el denominado terrorismo internacional que curiosamente ellos mismos patrocinan. La unidad en la diversidad debe servir a los musulmanes para despertar definitivamente tras siglos de sueño, en gran medida debido a las políticas de discordia sembradas por estos enemigos del Islam, con la complicidad de sus agentes locales ignorantes. Los musulmanes, todos, tanto chiíes como sunnis, deben recordar que fue el razonamiento lógico lo que hizo del Islam algo grande, cuando Europa languidecía en plena Edad Media. Por ello, debe razonar por sí mismo y darse cuenta de que esta realidad y que la guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de los miembros inmaculados de su casa alayhi salam y de los verdaderos compañeros, con su ejemplo y su demostración práctica de la palabra revelada por Allah subhanahu wa ta'ala, son los que pueden actuar como un faro de luz en esta tiniebla. El enemigo conoce muy bien tanto la fuerza que da la unidad como la debilidad que favorece la división. Si observamos el devenir de los acontecimientos mundiales en los últimos años, es evidente el plan divisionista promovido por los enemigos del Islam en el mundo islámico con el fin de destruirnos y dominarnos, ya sea esta división entre sunnis y chiíes, entre árabes y no árabes, entre musulmanes y otras confesiones religiosas existentes en nuestra tierra o entre todos ellos a la vez.
La comunidad islámica en general debe estar en guardia contra las tendencias divisionistas patrocinadas desde el sionismo y el imperialismo occidental, por más que sus voceros en muchas ocasiones se disfracen con largas barbas y cortas gandoras. La difícil situación de los musulmanes palestinos, las atrocidades estadounidenses en Irak, Afganistán, Pakistán y otros tantos lugares dentro y fuera de las tierras islámicas, así como los dobleces de su política internacional, son claros ejemplos de la verdadera faz imperialista. La unidad entre los musulmanes no puede ser superficial ni basarse en meras palabras de solidaridad, ni tampoco puede ser impuesta. La unidad entre los musulmanes debe basarse en la sinceridad de propósito, siguiendo los mandatos que el Todopoderoso establece en el Sagrado Corán y lo que nos ha enseñado el profeta sallallahu alaihi wa sallam en su práctica. Por lo tanto, es erróneo pensar que simplemente con consignas y buenas palabras esta unidad puede alcanzarse. La unidad auténtica entre los musulmanes debe comenzar desde lo más bajo, desde las relaciones personales, y basarse en la confianza y el respeto mutuo, y a partir de ahí subir escalones hasta trasladarse a los gobiernos y a todos los ámbitos de la sociedad, incluido el político, el social, el cultural, el tecnológico, el económico, el industrial o el militar. Sé perfectamente, incluso por experiencia propia, que en el fondo todo lo dicho hasta ahora no son también más que meras palabras, que la realidad de la vida de a pie, por desgracia, es muy diferente de lo pretendido por estos buenos propósitos. Sé que es muy difícil hablar de unidad cuando a diario nuestros hermanos son asesinados en Pakistán, Irak, Afganistán o incluso en Europa el año pasado. Sé que es muy difícil hablar de unidad cuando a diario los chiíes somos insultados, menospreciados y vejados en mezquitas, calles y lugares de reunión. Sabemos que los responsables de estos crímenes no son los sunnis en general. Conocemos a los ejecutores y a sus agentes, las sectas wahhabo-salafi. Conocemos a sus jefes, el imperialismo americano sionista, y conocemos sus intenciones, provocar el enfrentamiento directo entre los musulmanes para dividir al Islam mismo y destruirlo. Por eso, aguantamos y no caemos en la provocación, en las provocaciones que a diario nos hacen una y otra vez por más crueles que éstas sean. Pero ciertamente sí hay algo que echamos de menos de parte de los sunnis en general. Y es la condena de estos crímenes sectarios. La denuncia de esta provocación continua, que no va únicamente contra los chiíes como ellos pudieran pensar, sino contra todos los musulmanes, contra el propio Islam. Lamentamos la facilidad con que esas tendencias takfiristas penetran en el cuerpo del Islam sunni, y no solo entre aquellos que se pueden considerar como ignorantes o gente sin conocimiento, sino también entre otros considerados ilustrados, ante la pasividad de la mayoría de la población y dirigentes sunnis. Sé cuán difícil es hablar de unidad ante una realidad como la que hoy nos rodea, pero precisamente por eso, precisamente porque las tendencias takfiristas divisionistas campan cada día más a sus anchas, gracias al patrocinio mediático, político, económico del que gozan y a la poca resistencia por acción u omisión que encuentran entre los musulmanes sunnis, por lo que debemos hablar más y más de la necesidad de la unidad, por la que debemos hacer de tripas corazón y esforzarnos cada vez más en no caer en la trampa de esos enemigos del Islam, no caer en sus provocaciones, sino al contrario, intentar revertirlas. Debemos de hacer ver a los musulmanes sunnis sinceros que todos vamos en el mismo barco, que la historia, esa gran maestra a la que muchos desdeñan, nos ha mostrado incluso aquí en nuestra propia tierra innumerables episodios que demuestran esta necesidad de unidad por encima de cualquier tipo de egoísmo. Al respecto, citaré esquemáticamente a modo de recordatorio para algunos y de anécdota para los que no son de aquí, un episodio de nuestra historia andalusí. Cuando los gobernantes del musulmán Reino de Granada, adulados por los del católico Reino de Castilla, se aliaron a estos para hacerle la guerra al musulmán Reino de Granada. El reino de Sevilla cayó a manos castellanas, pero no pasó mucho tiempo cuando esos mismos castellanos acabaron con el Reino de Granada y con él los últimos reductos del Islam desaparecieron de la península. Puede parecer un ejemplo muy simple, pero si vemos el mundo en la actualidad podremos ver muchas Granadas, muchas Sevillas y más de una Castilla. En estas fechas de fiestas para la comunidad islámica en general, en la que conmemoramos una vez más, alhamdulillah, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quisiera pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude por medio de la inspiración de su bendito profeta y nos facilite a los musulmanes el triunfo de la unidad, la fuerza y la gloria. Para finalizar,
Recordad las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en su libro cuando nos dice: aferraos todos al cordel de Allah y no os dividáis. Alabado sea Allah al principio y al final. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo, alabado sea Allah, el único quien no tiene asociados, el eterno. Y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros Abil Qasim Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia, con su familia erudita, impecable, infalible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente hay en sus historias el motivo de reflexión para la gente dotada de intelecto. Evidentemente, las historias se refieren al pasado. Las historias se refieren al pasado y el Corán siempre usa las herramientas y los instrumentos que puedan llegar al corazón y el intelecto de la gente para reflexionar sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán usa y aprovecha este instrumento que es el recuerdo y las historias de los pueblos que han tenido la existencia en este mundo, para que la gente reflexione sobre su destino. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, como hemos dicho en esta aleya del Corán, se refiere al pasado para que nosotros mismos reflexionemos sobre el destino que recibieron aquellos pueblos. El pasado sirve muchísimo para cualquier pueblo, porque al fin y al cabo el pasado representa el respaldo del presente. El pasado representa la plataforma sobre la cual se sienta y se descansa nuestro presente. Este pasado que nos provee, que nos suministra, que nos provisiona todo aquello que redunde en nuestro provecho, en nuestro beneficio, tanto en el mundo de aquí como en el mundo del más allá. Estamos aquí, hermanos, para asomarnos a una franja de tiempo que ilumina nuestro presente y nuestro futuro también. Cuando digo que hay que remontar al pasado,
no significa esto para nada sumergirnos y hundirnos en la historia. No significa eso para nada quedarnos anclados en el terreno de los acontecimientos que solo tienen existencia en los libros, viviendo así ilusiones, embriagados por aquellos tiempos de oro, como si soñáramos en un estado de somnolencia profunda, y cuando despertamos nos topamos con la realidad, una pura y dura realidad. Esta realidad que no cesa de incrementar sus desafíos, de incrementar sus retos a los seguidores de quien estamos hoy aquí reunidos para celebrar el aniversario de su natalicio. Repito que no estamos aquí solamente para recordar hechos y acontecimientos y sucesos del pasado. Por consiguiente, lloramos cuando se trata de una tragedia del pasado, o al contrario, mostramos alegría y júbilo cuando se trata de aquellos tiempos de oro, aquellos tiempos de orgullo, aquellos tiempos de grandeza que crearon nuestros antepasados y ancestros. Desde luego, al señalar el hecho de llorar y regocijar, no me refiero en absoluto a congelar nuestros sentimientos, ni mucho menos, porque la afectividad es un instinto intrínseco de la condición humana. No podemos ignorarla ni renegar de ella. Eso es cierto, pero no es menos cierto que también es cierto que lo mejor y lo correcto que tenemos que hacer es fundir la afectividad con el entendimiento, el pensar con el sentir, la emoción con el raciocinio y el intelecto. No cabe lugar a dudas, hermanos, que solo con esta filosofía y modalidad podemos sacar beneficios a nuestros encuentros, a nuestras celebraciones, tanto del nacimiento como del fallecimiento del profeta como de los imames. La paz y las bendiciones sean con todos. Solo con esta visión, no digo eficaz, sino eficiente, logramos evitar la esterilidad de nuestros encuentros. Logramos evitar la esterilidad de nuestros festejos y por ende convertir nuestros encuentros en campos fecundos, productivos, útiles, beneficiosos y fructíferos. En virtud de esta perspectiva, hermanos, me gustaría tocar este tema que nos va a ocupar hoy, enfocando nuestra celebración desde el punto de vista coránico. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Y recuerda, porque el recuerdo beneficia a los creyentes.
independientemente de los factores y las circunstancias que causaron la revelación de esta ley, no conviene, hermanos, en absoluto encerrarnos y limitarnos en aquellas circunstancias, sino todo al contrario, convendría romper las vallas del tiempo y del espacio para proyectar el espíritu de esta ley en la vida del creyente, esté donde esté. Porque solo así, hermanos, mantenemos vida la ley y salvaguardamos la temporalidad de su mensaje. La ley dice y recuerda una orden atemporal que moldea todas las circunstancias, encaja en cualquier tiempo y está en armonía con todos los tiempos. Significaría esto que los beneficios que se logran varían en función del tiempo y del espacio, varían en función del tipo de recuerdo y de su magnitud. Así que a veces el recuerdo puede generar el beneficio al nivel individual, otras veces al nivel grupal y en otras ocasiones al nivel social y, como no, al nivel estatal. Esta ley, hermanos, para mí forma parte del cuerpo teórico coránico para generar cambios en la sociedad, rectificar errores, evitar desviaciones y divulgar la justicia, rescatando a todos los que sufren cualquier injusticia y a todos los oprimidos del mundo. Tenemos, hermanos, como testimonio histórico el cambio que tuvo lugar en la época del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con su familia. Un fruto del recuerdo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también en la era contemporánea, la República Islámica es un fruto también, un fruto vivo y candente a raíz de un tipo de recuerdo que brindó el imam Khomeini rahmatullahi alayhi, no solo a su pueblo, sino a toda la umma islámica. Un llamamiento que hizo el imam a la toma de conciencia, una lucha incesante acompañada de muchas y muchas amarguras y dificultades. Fijaos, hermanos, el abanico grande de frutos que produce el recuerdo, desde el beneficio que puede conseguir un derviche en su retiro hasta la desmembración y el desmoronamiento de tiranías milenarias. Ahora bien, cabe preguntar, pues, ¿qué beneficios podemos nosotros lograr? ¿Qué tipo de beneficios podemos conseguir de esta celebración que hoy día celebramos en nuestro encuentro? Recordar al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, es recordar
su nobleza, recordar su honorabilidad, recordar su honradez, recordar sus virtudes, su misericordia, su indulto, su altruismo, su filantropía, etcétera, etcétera. Una gama de caracteres y una gama innumerable de virtudes que caracterizan la personalidad del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Por eso, hermanos, no es en vano que Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a él diciéndole: wa innaka la'ala khuluqin azim. Eres sí de eminente carácter. Recordamos, hermanos, la paciencia del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Su paciencia en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Su paciencia divulgando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Su paciencia aguantando lo inaguantable, aguantando todas las dificultades, todos los problemas, todos los retos, todas las trabas, todas las tramas. Todo esto, si estamos hoy, hermanos, aquí para recordar el nacimiento y para celebrar el aniversario del nacimiento de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, tenemos que tener en cuenta todos estos sufrimientos que sufrió nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque festejar ese tipo de encuentros, ese tipo de celebraciones, no basta con festejos aparentes, festejos que no llegan al meollo de las cosas, no llegan a la profundidad, no llegan a darnos ningún fruto en nuestra vida cotidiana. Recordamos la filantropía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces recordamos la paciencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en este camino de divulgar el Islam. 23 años después de tomar el relevo de la profecía. Un tercio de su vida sufriendo, pasando de sufrimiento a otro sufrimiento, cambiando de problema a otro problema. El profeta sallallahu alayhi wa alihi nunca descansó en este camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Se enfrentó a todas dificultades. Sin embargo, y a pesar de todo esto, nunca perdió el control de su nafs sallallahu alayhi wa alihi. Cuando se fue el profeta a Taif, alrededor de Medina, unos kilómetros de Medina, para llegar a la tribu de Thaqif y para hacerles llegar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, lo recibieron de una manera que no se merecía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sus hijos lo apedrearon y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se refugió a un jardín
se refugió a una finca y lo único que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es lo que se puede imaginar? ¿Cuál era la postura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de recibir ese tipo de comportamiento? Lo único que hizo, para que veamos y estimamos la rahma y la misericordia de Allah, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, levantó las manos a Allah subhanahu wa ta'ala, se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala, hablando con Allah subhanahu wa ta'ala, invocando a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo: oh Allah, si todo esto que me ocurrió, todas estas dificultades, problemas, todas estas trabas, todas estas conspiraciones, todas estas dificultades, si no fuera esto por motivo de tu ira y de tu enfado conmigo, para mí no me preocuparía para nada. Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no le preocupaba nada de eso, de todas estas molestias, todos estos problemas, todas estas dificultades, no le importaban para nada al profeta Muhammad. Porque sabía de antemano que eso es el precio de este camino. El precio del Islam es esto, o más todavía. Entonces dijo, al final lo único que le preocupaba al profeta es conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si llega a conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y el agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfacción de Allah subhanahu wa ta'ala, es lo único que quería el profeta. Ahora que le apedrearon, que estaba sangrando, que estaba sufriendo, que estaba pasando malos momentos, para él no le preocupa para nada. Incluso más todavía, hermanos, justo en este tiempo, en este momento, le vino Gabriel y le dijo: oh Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala me mandó, si quieres, con tu permiso, aniquiló este pueblo entero. Lo quitó de la faz de la tierra. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, con su misericordia, no quiso. Dijo: no, Gabriel. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala, invoco a Allah subhanahu wa ta'ala, para que sus hijos, sus descendientes, llegarán algún día a decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hermanos, sí, estamos aquí festejando y recordando este aniversario del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo único que tenemos que concentrar en él es estos caracteres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estos atributos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estas posturas proféticas y estos comportamientos. Aprendemos entonces del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendemos a contener nuestra ira, aprendemos a contener nuestro enfado. Todo esto en beneficio de la hermandad, en beneficio de los hermanos, para velar y para proteger la comunidad musulmana.
Así que paciencia y paciencia. Tenemos que aprender la paciencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paciencia si nos insultan, si nos calumnian, si nos injurian. Si de verdad somos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debería ser nuestro comportamiento así, de la misma forma que actuó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, desde luego que no podemos nosotros en este encuentro tan corto, no podemos abarcar todos los caracteres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tampoco interesa mucho profundizarnos en el ámbito puramente histórico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos hablar de su nacimiento, podemos hablar de los milagros que acompañaron su nacimiento, podemos hablar de todo esto, pero para eso, para nosotros nos importaría poquísimas cosas, nos daría pocos frutos. Lo más importante, hermanos, es concentrarnos en la esfera y en la dimensión práctica. Es decir, tenemos que concentrarnos en los caracteres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y procuramos, intentamos, esforzamos a reflejarlos en nuestras personalidades, en nuestro comportamiento. Eso es lo que hace entrar la alegría al corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la dimensión práctica es la más importante. Así que festejar este día equivale a renovar nuestro contrato con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Festejar este día equivale a renovar nuestro compromiso con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que revisar ese compromiso. Tenemos que hacer un inventario de nuestras actitudes, nuestro comportamiento con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa revisar nuestra relación con el profeta, conmemorar este día de aniversario del natalicio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Requiere, hermanos, que reflexionemos muchísimo y profundamente sobre nuestras conductas, posturas y el papel que tenemos que desempeñar, sobre todo en estos tiempos en que los enemigos del Islam y los protagonistas de la corrupción siguen bombardeando ininterrumpidamente con tantas y tantas calumnias, injurias, insultos, blasfemias a nuestro ejemplo, a nuestro símbolo de paz, a nuestro profeta Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues hermanos, ante esta rabia de islamofobia, la mejor respuesta sería incrementar de nuestra parte nuestra relación con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
reforzar, incrementar y profundizar más esta relación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Intentar al máximo seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Corporizar sus principios y materializar sus caracteres. Ese es el único arma que nos puede proteger contra la campaña propagandística tergiversadora que intenta desfigurar tanto la imagen del profeta como de su mensaje. Pero hermanos, tenemos y hemos de señalar también que lamentablemente existe una realidad dolorosa, una realidad dolorosísima que sirve de caldo de cultivo para aquellos que nos atacan. A todos, un caldo de cultivo que fomenta, que ayuda a perpetrar todo lo que se hizo y se hace contra el Islam y contra el profeta, el símbolo del Islam. El caldo de cultivo a todas estas insidias, a todas estas conspiraciones que no podían afectarnos normalmente si no fuera por los resquicios que favorecemos nosotros mismos gratuitamente cuando nos peleamos, cuando nos insultamos, cuando nos odiamos, cuando prejuzgamos unos a otros, cuando nos hundimos en discusiones bizantinas, mientras el verdadero enemigo bombardea, ataca, invade, derrumba casas, destroza cultivos, arranca árboles, expulsa a familias, envía drones para espiar y atacar. Y nosotros, en nombre del Islam, nos matamos los unos a otros y nos autoproclamamos representantes de Allah. Mandamos unos al paraíso y muchos al infierno. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. El juego en ordo también, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. ها نحن أيها الأحبة مرة أخرى نلتقي في هذه الليلة المباركة لكي نراجع أنفسنا في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ها نحن في هذا الحدث العظيم، ها نحن في هذه المناسبة التي أشرقت شمسها وبزغت على كل ربوع العالم. ها نحن نحيي ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا الرسول العظيم الذي
دخل أفئدة وعقول كثير من القوميات والجنسيات التي لا علاقة لها باللغة العربية. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حينما نقف اليوم عند هذه المحطة التاريخية العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ، لا بد أيها الأحبة أن نستحضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكأنه بين أظهرنا. لا بد أن نستحضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأن نستحضر كل تلك الأخلاق الشامخة، تلك الخصال السامية، تلك السجايا وتلك الشمائل، ذلك النجم الألق في سماء القيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن بأي كيفية نحيي هذه المناسبة أيها الأحبة؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يحتاج منا إلى الشكليات والمظاهر. رسول الله يريد منا أن نكون خير سفراء له في كل مكان وأينما حللنا وارتحلنا، أن نكون نحن فينا جزء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، جزء من عقله، جزء من روحه، جزء من خصاله وشمائله وسجاياه وفضائله. بهذه الطريقة أيها الأحبة حينما نستجيب لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حينما نحقق في أنفسنا أيها الأحبة هذه الصفات، حينما نجسد معاني القرآن الكريم، حينما نحقق في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذوينا وفي علاقتنا بالآخر، حينما نحقق كل تلك الخصال التي كان يتحرك بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فذلك هو إحياء لمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن الحديث عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله موضوع واسع شامل عميق مترامي الأطراف، لكننا حسبنا هنا أيها الأحبة أن نأخذ ونلتفت إلى ما له علاقة صميمة وعلاقة حميمة مع حياتنا اليومية التي نعيشها أيها الأحبة. إن أي جماعة ترتاد مسجدا من مساجد الله وبيتا من بيوت الله عز وجل لا يمكن بتاتا أن تحيي ذكرى مناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهي متقاطعة فيما بينها،
وهي متدابرة فيما بينها، وهي متنازعة فيما بينها، وهي متحاقدة فيما بينها. لا مجال أيها الأحبة لوجود الكراهية والحسد والبغض والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب. لا مجال لهذه الأخلاق القبيحة لمن يريد أن يحيي مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. رسول الله محبة، رسول الله حب، رسول الله انفتاح على الآخر، رسول الله احتضان للعدو، رسول الله يريد الرحمة، يريد الهداية، يريد الاستقامة للناس. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينتقم من الناس أبدا. وأنتم سمعتم قصة أهل ثقيف. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يحب الخير لكل الناس. لذلك أيها الأحبة حتى لا نطيل مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا بد أن يترك انعكاسات إيجابية في حياتنا اليومية، لا بد أن يترك انطباعات إيجابية فعالة في تعاملنا، في حياتنا الشخصية وفي حياتنا الاجتماعية. بهذه إذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حينما قال فيما معناه أنه يا شيعتي يا أتباعي أحيوا أمرنا وتخلقوا بأخلاقنا حتى إذا رآكم غيركم من المسلمين والناس قالوا رحم الله جعفر ابن موسى لقد أدب أصحابه، جعفر بن الباقر عفوا، لقد أدب أصحابه. إذا كان حفيد رسول الله يقول هكذا فقد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الناس رحم الله محمدا لقد أدب أصحابه، لقد أدب شيعته وأتباعه المسلمين في كل مكان. لماذا لا نفرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأخلاقنا؟ لماذا لا نفرحه بتعاملنا؟ لماذا نصر أن نفرح رسول الله وندخل الفرحة في قلبه بالمظاهر، بالشكليات، بالحلويات وغير ذلك وبإشعال الشموع؟ لا، نريد أن ندخل الفرحة على قلب رسول الله حينما نطبق ونمتثل أوامر رسول الله وننتهي عن نواهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.